Así las cosas, pues. Déjeme saludar a otro amigo a quien le agradezco mucho que nos acompañe en Sin Censura. Es un amigo que tuvo participación ayer en la mañanera y que dejó la víbora chillando con los temas que planteó. Le agradezco mucho a Amir Ibrahim, secretario de la Organización Periodistas Desplazados de México, que nos acompaña en Sin Censura. Querido Amir, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, querido Vicente, y a toda la amable audiencia de Sin Censura, y a todo el equipo, Toño, Meme, y a Ceci, y a todo el equipo de Sin Censura. Lo hemos dicho desde que nos enteramos y ayer con tu sentida participación hablando de tu mamá, nuestra solidaridad primero, Amir, por el fallecimiento, el sensible fallecimiento de tu madre. Te mando un abrazo solidario. Muchísimas gracias, Vicente. Ha sido unos momentos muy difíciles. No hay nada peor para un hijo que darle sepultura a su madre. Y pues bueno, estamos en la lucha, tenemos que seguir trabajando y avanzando, porque aparte es lo que a mi mamá le hubiese gustado, que yo siguiera en la lucha y con valentía afrontando este duelo, el cual estoy en este momento teniendo. Querido Amir, ayer el presidente te reconoció la denuncia que hacías. Es importante retomarla en Sin Censura desde mi perspectiva y te pido tu apoyo. Ayer le planteé al presidente tres temas en particulares. El primer tema que le planteé fue el tema del turismo. Como ustedes saben, yo soy de un estado en donde todo lo que genera es servicio al turista. Todo Quintana Roo depende de los turistas. La pandemia generó una baja muy fuerte en este sector. Mira, para ponerte en contexto de números, en el 2019 el turismo representó el 8.7% del PIB nacional. Para el 2020, por dado la pandemia, pues bueno, esto cayó casi al 3%, y bueno, pues fue un gran golpe para el sector turístico. Muchos stewards, cocineros, recamaristas, gente de seguridad, de mantenimiento y también los empresarios del sector hotelero, prestadores de servicios, se vieron afectados en estas circunstancias. Yo le pregunté al presidente que cuáles eran las estrategias que se tenían en este 2021 para poder reactivar el turismo en México, ya que es un sector muy importante. Pero aparte de esto, mi querido Vicente, el turismo es uno de los sectores más competidos en el mundo. Todos los países quieren tener turistas. El turismo es una fuente de ingresos para todos los países muy noble y muy importante. México era el séptimo lugar en el mundo de recepción de turistas en el ranking. Para que vean la importancia del turismo que representa en México, ser el séptimo lugar mundial en recepción de turistas es impresionante. La cantidad de dinero captado a través del turismo es muy importante para la estabilidad económica de nuestro país. Es por ello que le pregunté al presidente de la República cuáles eran las estrategias y cómo iban los resultados de la promoción turística que las embajadas y los consulados habían tenido respecto a la encomienda que él mismo les dio luego de cerrar el Consejo de Promoción Turística de México. En su respuesta, lo primero que aclaró es que el Consejo de Promoción Turística de aquel entonces, pues bueno, no era claro, no era transparente. Cobraban un impuesto al turista que generaba aproximadamente 800 millones de pesos que se gastaban en tener oficinas de lujo en todos los países y que no hacían la labor de promoción que debían de tener. En cuanto a la respuesta sobre los resultados que tuvieron las embajadas y los consulados estos 2 años respecto a la promoción, se comprometió a que Marcelo Ebrard y Torruco, el secretario de Turismo, brindaran un informe al respecto de estos resultados de promoción, lo cual creo que es muy necesario y que pudiera dar mucha tranquilidad a todo el sector turístico, hablando en un global, servicios, empleados, empresarios y todos los que están relacionados con el turismo.
Cancún, la Riviera Maya, Playa del Carmen, Cozumel, todos ellos dependen del turismo y no nada más en mi estado, Los Cabos, Mazatlán, Acapulco, Claro. incluso el primer lugar en turismo en México es la Ciudad de México. Entonces, pues bueno, prometió darnos ese informe, habló de que se estaba haciendo mejor que antes y que teníamos mucho mejor reputación porque ya no nos consideraban un país tan corrupto como nos consideraban anteriormente. Luego de esta pregunta acerca del turismo, me referí a un caso que está sucediendo en Puerto Morelos, en donde acaban de ejecutar a un precandidato a la alcaldía. Puerto Morelos yo lo describo como un lugar silenciado. ¿Por qué silenciado, mi querido Vicente? Porque la alcaldesa de ese lugar, a todos los reporteros que existen ahí, o los amenaza o los compra. El reportero que vive en ese lugar tiene dos opciones: salir de ahí amenazado y cambiar de domicilio por no quererse vender, o aceptar el dinero que la alcaldesa le propone. Por lo que encontrar información de ese municipio de verdadera valía es muy complicado. Esta alcaldesa ya lleva 2 administraciones en esa posición, se llama Laura Fernández Piña, del Partido Verde Ecologista, y durante sus 2 administraciones el municipio se ha plagado de corrupción, de injusticias, pero también de despojos increíbles. Muchas personas que viven y que fueron dueños de varios fragmentos de tierra con franja de mar, y en el otro lado de lo que se le conoce como la ruta de los cenotes, en donde hay muchos cenotes y es un lugar hermosísimo para todo el que quiera visitar, pues bueno, se han planeado y se han ejecutado despojos en donde la autoridad municipal ha participado. ¿Cómo ha participado? Pues ha participado emitiendo catastros, aceptando pagos de prediales de personas que no son las legítimas dueñas. Y con estos pagos y con estos recibos, estos despojadores han estado ejerciendo derechos ya legales. No nada más esto, mi querido Vicente, hay una gran participación de la delincuencia organizada en todo este sector. Los que son despojados tienen mucho miedo de hablar, mi querido Vicente, porque los matan o los amenazan o amenazan a algunos de sus familiares y han optado por el silencio. Por eso digo que Puerto Morelos es una zona silenciada. Pasan delitos muy graves que no son ni siquiera denunciados, puesto que la denuncia conllevaría una ejecución probablemente de parte de la delincuencia organizada. Además, en relación a esta denuncia que se hizo de la mafia rumana, en donde participa, está mencionado José de la Peña, que era el presidente del Partido Verde Ecologista, un operador del exgobernador Félix González Canto, y bueno, pues esta presidenta pertenece a ese partido, pero no nada más eso, sino que también fue la secretaria de Turismo del pasado gobernador Roberto Borge Angulo, hoy preso, y todo mundo sabemos que su padrino político es Félix González Canto, el anterior gobernador a Borge. Dentro de la investigación que llegó a la mesa de seguridad del presidente de la República, hay menciones de varios de estos actores, entre ellos Laura Fernández Piña, Remberto Estrada, que también es del Verde, José de la Peña, que también es del Verde, y bueno, una serie de funcionarios, exfuncionarios que fungieron en la administración de Félix González Canto, como el caso de Garibay, que fue el encargado del IPAE en ese entonces, que es la institución que se encarga de administrar los bienes del Estado, las tierras del Estado, en donde se han hecho grandes tranzas de vender en un precio muy menor a lo que cuesta comercialmente a familiares, amigos y a políticos allegados. Esta denuncia que entablé en la mañanera generó una reacción del presidente de la República, en donde me exhortó que me dijo que qué bueno que fui, que la valentía, que qué bueno que fui valiente al ir y denunciar, que iban a revisar, porque hay una comunidad, mi querido Vicente,
científica en Puerto Morelos. Ahí hay una universidad de la UNAM que se dedica precisamente a estudiar las cosas del medio ambiente, sobre todo arrecifes y en ese tipo de temas. Hay una comunidad científica muy especializada y muy real de personas que han estado luchando todas las administraciones contra los gobiernos porque no destruyan los manglares, porque no destruyan el arrecife, porque respeten a la ecología en nuestro estado, ya que de nuestra ecología y de las bellezas naturales que tenemos, nuestro estado es el número uno en México en ser visitado y uno de los lugares más hermosos en el mundo para visitar. Le consigné de que no era un asunto de política o de elecciones, porque esta alcaldesa ya se reeligió, o sea, ya no puede volver a competir por ser presidenta municipal nuevamente. Y le hice saber al presidente la petición de todo este grupo de científicos y de activistas reales que no tienen nada que ver con ningún gobierno, sino que están comprometidos con sus trabajos, con sus conocimientos de defender esa parte natural tan hermosa que tenemos en Puerto Morelos, de que esta administración sea fuertemente auditada y vigilada después de que salga esta alcaldesa. No ha ni siquiera han empezado las campañas, mi querido Vicente, y ya hay un muerto, un candidato muerto en ese lugar. Es valiente, sí, la verdad tengo que decírtelo, Vicente, sí corro riesgo de haber hecho esta denuncia. Precisamente por eso guardé la secrecía de las víctimas que han sido despojadas en la mañanera para brindárselas directamente en manos de la presidencia y que ellos hagan lo conducente y no poner en riesgo, porque son muchos, Vicente, no es uno, son muchas personas las que han sido víctimas de estos despojos, de estos abusos, de estas injusticias y de estas represiones en ese municipio. Oye, Amir, y bueno, para meterle más leña al fuego a la controversia, el presidente Andrés Manuel López Obrador, cuando se refiere a lo de la Auditoría Superior de la Federación y lo que verdaderamente costó el cancelar el Aeropuerto Internacional de Texcoco, dice que se le pone ese diablito de los memes diciéndole, diles que vamos a usar el dinero que nos ahorramos para la construcción del Tren Maya. Un Tren Maya que vuelve a generar controversia también porque se habla de la construcción por parte de los militares, por parte del ejército, de un tramo, algo que pone a trinar a más de uno de esos que, pues, que defiende los intereses de las grandes empresas. Fíjate que, Vicente, qué bueno que lo traes a relucir, porque dentro de la respuesta del turismo que me dio, precisamente habló de dos grandes proyectos en el estado de Quintana Roo. Uno, el Tren Maya del tramo que abarca Tulum-Cancún, que es un tramo que no tiene ningún problema de realizarse en la cuestión ecológica. Te voy a explicar por qué. Los que conocen Quintana Roo, la carretera que lleva de Cancún a Tulum es una carretera de 2 carriles muy amplia, que en medio de esos 2 carriles hay un gran camellón, un camellón bastante amplio en donde perfectamente bien pudiera pasar el Tren Maya, es decir, no van a tocar ningún pedazo que no sea el derecho de vía que ya está autorizado, lo único que van a hacer es ponerlo en el camellón que ya va de la carretera de Cancún a Tulum. Ahí el presidente explicó que se va a dividir en 2 tramos, el tramo de Tulum a Playa del Carmen, que sería construido por la empresa Constructora México, y el segundo tramo, que es el de Playa del Carmen a Cancún, que sería construido por el ejército mexicano. Fíjate que pasó algo muy peculiar dentro de la mañanera en ese momento que el presidente me estaba dando esa explicación y le estaba dando esa explicación al pueblo de México. Una reportera que no sé quién es, no pude verla, no la reconozco, le gritó al presidente, interrumpió la respuesta diciendo, ¿y qué onda con los ambientalistas? ¿Y qué onda con lo ambiental? Lo consigno en esta participación, mi querido Vicente, porque
La periodista se equivoca, porque en ese tramo, específicamente en ese tramo, no hay ninguna controversia ambiental, dado que el espacio que van a ocupar, pues ya es una carretera. Y en medio de la carretera, que es de 2 carriles de ida y 2 carriles de venida, en medio de la carretera, justamente en medio, hay un amplio camellón, pero amplio camellón, que es parte de la carretera, que no está siendo ocupado más que para hacer camellón, para hacer un espacio vacío, y que ese espacio en ningún momento afectaría en ninguna circunstancia la naturaleza, ni el paso de ningún animal, Es ni que para, absolutamente es que para nada. O gritar sea o que le para abrir quiso la meter, boca, es que para gritar o para abrir la sí, boca se necesita conocer el terreno y si los periodistas que se dicen expertos no conocen lo que tú conoces, pues ahí tienes la respuesta. exactamente. Yo por eso interrumpí también diciendo que, pues por lo menos ese pedazo, el pedazo Tulum-Cancún, pues no tiene ningún problema de ambientalismo, ni quejas de ambientalistas, porque precisamente es la misma carretera que se va a usar para poner el Tren Maya. Otra de las cosas, mi querido Vicente, que nos da muchísimo gusto escuchar a los quintanarroenses y al pueblo tolumnense, es que también habló de la creación del aeropuerto de Tulum. Nuestro aeropuerto en Cancún es un aeropuerto que recibe 25 millones de turistas al año, Vicente. En el 2019 recibimos el turista número 25 millones por la vía aérea, sin contar la vía carretera. Por lo que es un aeropuerto con alto tráfico aéreo y que el aeropuerto de Tulum ha sido una promesa, Vicente, de muchos gobernadores pasados, de muchas administraciones pasadas, en donde se ha hablado del famoso aeropuerto de Tulum, que ya va a ser, que no sé qué, y nunca en la vida ha sido y ha sido pura promesa de campaña de muchos exgobernadores, considerando a Así Henrix, es. Félix, Borge y Carlos Joaquín, que también en algún momento lo nombró como uno de los proyectos que se tendrían que realizar dentro de sus administraciones. En este sentido, quiero consignar que el presidente de la República dijo que también se va a construir el aeropuerto de Tulum y yo, pues bueno, incisivamente dentro de la pregunta del Tren Maya y del aeropuerto de Tulum, pues le pregunté por las fechas, ¿no? Porque una cosa es que me diga se va a hacer y otra cosa es que me diga cuándo se va a hacer. Así Y es. entonces el presidente, tajantemente y con mucha seguridad, me contestó que es un proyecto a mediano plazo y refiriéndose a mediano plazo, quiso decir que para el 2023 ambos proyectos iban a estar terminados, lo que quiere decir que durante el 2021 y 2022 se estarán efectuando las obras conducentes a estos dos grandes proyectos que sin duda van a apoyar mucho al estado de Quintana Roo en cuestión de Así es. turismo, mi querido Vicente. Pues Amir, me da mucho gusto que no quites el dedo de renglón, que sigas planteando estos temas para que no se pierdan. Y si te parece, cerremos invitando a la gente para que precisamente te lea, te siga y comparta la información independiente que tú manejas. Sí, Vicente, solamente si me lo permites tomarme un minutito más, agregar que durante la misma participación le agradecí al presidente de la República de parte de mi madre, hoy finada, a la cual acabo de darle sepultura aquí en la Ciudad de México el martes, porque siempre mi madre, cuando recibía su pensión de adultos mayores, se ponía muy contenta. Siempre cuando llegaba su dinerito de la pensión, pues iba a arreglarse su cabello, sus Sí. uñas, le compraba un regalito a sus nietos y hacía con su dinerito lo que ella le gustaba y disfrutaba. Y la hacía sentir útil, Vicente, la hacía sentir participativa en la economía de la casa y la dejaba de hacerse sentir una carga, por lo que le agradecí. Mi mamá alguna vez me dijo, si tienes la oportunidad de decirle alguna vez al presidente que muchas gracias por esta pensión que ha gestionado y que ya es un derecho, por favor, hijo, manifiéstaselo. Ayer le cumplí la promesa a mi madre
de decirle al presidente de la República, pero no nada más eso, Vicente, sino que extiendo este agradecimiento al presidente por esta gestión, por todos los adultos mayores que creo que también, como mi señora madre, hoy finada, están muy agradecidos por recibir esta pensión cada bimestre en sus tarjetas y que ha dejado. A ver si tenemos por ahí a Amir, se nos ha caído la comunicación con Amir, vamos a ver si reconectamos, con Amir. Amir, ahí en los últimos segundos te dejamos de escuchar por alguna falla en el internet. Sí, que han dejado de ser un estorbo o una carga para las familias y que ahora se han vuelto parte de la contribución para el beneficio de la economía familiar, mi querido Vicente. Gracias por este espacio. Mis redes sociales son Amir Ibrahim, @QROO. Y bueno, terminar mi reflexión diciéndoles que, pues, si han sido hijos y han sepultado a su madre, los acompaño en ese dolor y que los insto a que juntos honremos el legado que las madres nos han dado, que son de amor, de solidaridad, de humildad, de trabajo, y que para los que todavía tienen a su madre con ellos, pues la disfruten, la frecuenten y les digan cuánto la aman, porque cuando ya no está y se va, esas palabras se las puedes decir, claro que se las puedes decir, Sí. pero no se las puedes decir ya, mi querido Vicente, viéndole a los ojos, como generalmente nosotros los hijos nos gusta hacerlo, y tampoco van a poder recibir un abrazo fraterno, amoroso, cariñoso de su madre una vez que se vaya. Así que si la tienen, aprovéchenla, disfrútenla, consérvenla, procúrenla, ámenla, y si no la tienen, sean muy responsables en cuidar esos super legados que nos han dejado a todos los hijos, que estoy seguro que si lo hacemos todos los mexicanos, seríamos un mejor país, Vicente. Así es, te agradezco mucho, Amir, te mando un abrazo. Muchas gracias, Vicente. Cuídate. Gracias, es Amir Ibrahim hablando con nosotros sin censura. Voy de amigo a amigo. Ya